Vamos a continuar con la segunda parte de la lectura del libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Y vamos a dar comienzo a este estudio haciéndonos la siguiente pregunta. Si hoy te llamaran por teléfono para hacer algunas preguntas que apuntaran a qué cosas te preocupan más de esta sociedad, comenzando por tu barrio, ciudad, país y el mundo, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que yo diría la delincuencia, asaltos, violaciones, crímenes, saqueos, violencia de género, los femicidios en este caso, la pedofilia, las estafas que ahora están proliferando por teléfono, ¿cierto? La falta de equidad y de justicia, el terrorismo, las guerras, el daño a la naturaleza, al ecosistema, etcétera, etcétera. Y de pronto me hicieran la pregunta, ahora dígame, ¿le preocupan sus pecados? Y yo creo que diría, ¿pero qué tiene que ver eso? Claro que no, en este momento comparado con todo lo que he dicho, mis pecados no tienen importancia. ¿Por qué nadie pensaría en sus pecados ante una visión de maldad que todos podemos tener de lo que nos rodea? Porque nos consideramos inocentes ante un cuadro aterrador como ese. ¿Podríamos decir que no es maldad la que nos preocupa? ¿No es maldad aquello? Claro que lo es, ¿no es cierto? Pero yo diría que eso es consecuencia del pecado. Ya vuelvo a repetir lo que siempre digo. Nosotros pecando no nos hacemos pecadores, porque somos pecadores, es que pecamos. Ahora, ¿qué pasaría si extirpáramos el pecado de todo lo que hemos dicho? Todo sería distinto, todo sería diferente. Pero nosotros hemos atacado las consecuencias del pecado. Y no hemos ido realmente a la causa, al origen. Ya vimos en el audio anterior, ¿cierto?, sobre el Evangelio, y ahí nos dimos cuenta que eso significa buenas noticias, y la comparábamos con el Evangelio del César, que en realidad no eran buenas noticias para la gran mayoría. Ahora vamos a continuar con el texto, lo vamos a leer nuevamente para que lo recordemos, no es que vamos a volver a hablar de lo mismo. Ya estaba en Marcos 1:1 y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya vimos el Evangelio, ahora vamos a ver acá, dice, de Jesucristo. Aquí tenemos que separar el nombre del título, porque el nombre es Jesús y el título es Cristo. Aunque con el tiempo terminaron unidos, nosotros hablamos de Jesucristo. Ahora vamos a ver en esta ocasión lo que tiene que ver con Jesús. Y al mismo tiempo vamos a relacionar lo que hicimos al principio de hablar esto de la maldad, del pecado y de las consecuencias del pecado, ¿ya? ¿Qué relación tiene que ver con el nombre? Jesús es un nombre hebreo que significa Jehová es salvación. Ahora se dice Jesús Salvador. En hebreo se dice Yeshua, ¿ya? Ahora es el nombre que el ángel le da a María en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, esta es la razón por la que vino Jesús, a salvarnos.
Pero siempre tenemos la pregunta, salvarnos, ¿por qué y para qué? Porque el problema del ser humano es el pecado. Como decíamos, hemos estado atacando el problema en sus síntomas y no en su origen. La causa es nuestro pecado. ¿Cuántas veces hemos hecho daño o nos hemos hecho daño primero a nosotros mismos y luego hemos hecho daño a otras personas por causa de nuestro propio pecado? Ahora, si Jesús vino a salvar a esta humanidad de sus pecados, la pregunta es, ¿cómo puede salvarse a alguien que no se considera pecador? ¿Se acuerdan que hablábamos de los sanos y los enfermos? Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, no a los sanos. Los sanos son los que no se consideran pecadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión cosmopolita del pecado comparado con lo de ellos. No tienen nada de qué arrepentirse. Y más aún, si tú puedes estar tratando de ser moralmente justo y bueno. Pero aquí hay un problema, porque Dios ve el corazón del hombre, los pensamientos, las intenciones. Muchos dirán, yo nunca he matado, no soy pecador, pero Dios dice que aún cuando tú odias a alguien, lo has matado. Has asesinado con esa intención. No has tomado un cuchillo o un arma para matarlo porque te da temor que las consecuencias que puedes tener, pero la causa está ahí en ti. O yo nunca he adulterado, puede decir otro. Pero Jesús dice que aún mirando a una mujer con deseo, o un hombre, en este caso una mujer, ¿y para qué decir de un hombre a un hombre o una mujer a una mujer? Imagínate, dice que aún ahí hay adulterio en el corazón, porque no es lo que hacemos, sino lo que somos. Ahora, nosotros no nos acercamos a Jesús porque en realidad no lo vemos necesario cuando consideramos que no somos pecadores. Ni tememos a las consecuencias, ni temporales, aunque sabemos lo que puede ocurrir, pero decimos, a mí no me va a pasar. Y tampoco tememos a las consecuencias eternas, de las cuales compartíamos en audios anteriores, que Jesús revela que Él no vino con la visión que tenían los profetas, ¿cierto?, del Mesías que debía de venir, que iba a traer justicia, juicio, iba a reinar. Eso lo vamos a ver en el próximo audio cuando hablemos del Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Pero ahora estamos viendo a Jesús, el Salvador. Y para sanar a un enfermo, el enfermo debe recurrir al médico. Para sanar esta enfermedad que tenemos todos, que se llama pecado, debemos reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, pecadores. Jesús es el mismo Salvador que vino a la tierra para vivir, morir y resucitar por ti y por mí. Él es el médico divino que te vino a salvar. Pero, ¿cómo lo hará si nosotros no lo reconocemos? Como Pedro, que después de ver la pesca milagrosa, ¿cierto?, y se da cuenta que está ante Jesús, en realidad está ante su Señor. En Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es lo que nos falta a nosotros. Nos hemos relacionado demasiado con la religión. Ya soy católico, soy evangélico, soy mormón, testigo de Jehová. Y no estamos relacionándonos muchas veces con Cristo en la intimidad de nuestro propio ser. Y ante la imposibilidad de cambiar por nosotros mismos, nos metemos a veces en una congregación y buscamos ayuda, pero no buscamos la ayuda de Cristo. Y no estamos entendiendo lo que significa que Él nos salvó,
o que Él nos vino a salvar. ¿De qué nos vino a salvar? Hay mucha gente que está llenando las iglesias pidiéndole a Dios que le prospere, pidiéndole a Dios que le sane, pidiéndole a Dios que arregle el matrimonio, pidiéndole a Dios que arregle a los hijos, que los encarrile y que sean hijos que no den problemas. Eso todas son consecuencias. Estamos buscando arreglar nuevamente las consecuencias aún dentro de la propia iglesia. Y primero tenemos que conocer al Señor, conocer al Salvador Jesús. Cuando tú conoces al personaje que no es solo histórico, es divino. Y después de eso lo vamos a ver en el tercer audio o en el cuarto audio, no sé ya. Cuando veamos que es hijo de Dios, ¿qué significa? Porque aquí también hay una distorsión. Se distorsiona también esto. Pero cuando vamos conociendo a Jesús y vamos entendiendo, Él comienza a hablarnos y a entender nosotros en quién hemos creído. Y en ese momento, en algún momento que el Espíritu Santo nos abra los ojos, caeremos como Pedro de rodillas y diremos: Señor, apártate porque soy hombre pecador. Con la diferencia que Pedro todavía, nosotros ahora estamos al otro lado de la cruz. Pedro está antes de la cruz. Pedro veía al Señor que venía a hacer juicio sobre él y tuvo temor. Pero nosotros, como personas comunes y corrientes, no tenemos temor de Dios, porque no lo conocemos, no hemos estado como Pedro frente a Él para arrepentirnos. Aquí Pedro se está arrepintiendo de lo que es, está reconociendo que es pecador, y por ahí parte todo. Y la mayoría de las veces nos amparamos en el amor de Dios y no nos fijamos que ese amor de Dios vino para mostrarnos cómo nosotros somos pecadores, y ante eso podamos reconocer para que Él comience a trabajar en nuestras vidas. Hoy en día todos somos buenos, nacimos buenos, lo bueno está en ti, cree en ti, acéptate tal como eres. ¿Quién queda fuera de esta ecuación? Dios, ¿no es cierto? Jesucristo, el Salvador. Pero la gente sigue llamándose cristiana. Y yo creo que sería mucho mejor dar un paso al lado y decir: no lo soy. Yo respeto mucho más, y es mucho más fácil conversar con alguien que dice la verdad de lo que siente, la verdad de lo que cree. ¿Y por qué cree lo que cree? Porque Jesús le va a dar respuesta a esa persona. Le va a dar una respuesta. Pero aquel que se camufla detrás de un credo que no cree, es raro eso, no recibe nunca respuestas, porque no está interesado en buscar el origen del problema. Y Cristo vino para sanar el origen de nuestro problema, que se llama pecado. Que Dios les bendiga.